voy a ver si es que no se me cae el internet y en caso de cualquier cosa voy a tener que apagar la pantalla por si acaso, ¿bien? O sea, me refiero a mi cámara. Ya, de todas maneras, muy buenos días y inmediatamente les recuerdo, por favor, que necesito que escriban en el chat en este momento cómo se siente el día de hoy y que paralelamente me diga en acá Google Classroom, vuelvo a repetir Google Classroom, que ahí me diga presente para yo considerarlo y considerarla dentro de la lista de asistencia, ¿bien? Que inmediatamente se va a cerrar apenas termine esta sesión por si acaso, ¿ya? Así que tenga cuidado con eso. Ya, mientras usted me sigue respondiendo cómo se siente el día de hoy, yo le voy a explicar lo que vamos a hacer en esta sesión. Como habrá notado, hace un tiempo que paralizamos absolutamente todo para que usted lograra terminar la tercera lectura complementaria. De hecho, este día viernes tuvimos que suspender esa sesión con tal de que usted tuviera 35 minutos extras para comprobar que realmente me estaba enviando un trabajo que se correspondía con la pauta de evaluación, entendiendo que yo le voy a colocar esa nota solamente por la pauta. Así que también desde ya, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por haber aprovechado todas mis clases que coloqué a disposición y sobre todo que hayan aprovechado esta oportunidad de tener un 7 seguro, porque como usted bien sabe, era el último libro de este semestre. Así que espero realmente que le haya ido bien, lo vamos a ver muy pronto. Y también acá, por si acaso, para que usted sepa, estamos oficialmente ya cerrando el semestre, queda un mes de clases y nada más. Y si hablamos de evaluaciones o actividades, estamos hablando que nos queda menos de un mes. Menos de un mes. Así que ojalá pueda aprovecharlo en las demás asignaturas y por lo menos conmigo ya está, pero casi finiquitado o finiquitada. ¿Qué nos falta en esta asignatura? Pues bien, necesito que muy pronto, no el día de hoy, muy pronto, responda una autoevaluación. Es decir, yo le voy a enviar un formulario que no le va a tomar más de 2 minutos en responder, donde usted con toda la sinceridad posible va a evaluar su propio semestre y esa nota va a afectar directamente entonces su promedio como una nota de taller. ¿Bien? Solamente para que lo sepa, solamente para que esté preparado y preparada, así que si usted necesita una nota extra, pues bien, su sinceridad se la va a otorgar. Ya, así que eso, comienzo a leer sus comentarios. Ya explicamos qué vamos a hacer el día de hoy. 6, 8, hay que ser humilde. Y me alegro que la gran, perdón, estoy medio resfriada. Me alegro que la gran mayoría entonces está diciendo que se siente mejor. La idea de, entre comillas, habernos apurado en un comienzo con las evaluaciones es claramente para eso, para que usted ahora tenga tiempo disponible para otras asignaturas y que conmigo veamos claramente, vamos a ver materias, sí, pero realmente no vamos a profundizar a un nivel tan complejo. Así que todo el tiempo disponible, vaya entregándolo a otra asignatura también. Ya, entonces, vamos a volver al contenido porque yo en la clase anterior les entregué un texto conocido con el nombre de Metamorfosis. Un texto en el cual un joven trabajador que constantemente tenía que viajar para hacer su trabajo, de un día para otro amanece en su propia habitación con la forma de una cucaracha. ¿Se acuerda de eso? Pues bien, ese texto usted lo conoce y lo vamos a retomar ahora. Vamos a retomar esta unidad de identidad personal y vamos a comenzar nuevamente ya con esta segunda parte. Y es por eso que le pregunto, ¿usted en algún momento se ha sentido como una cucaracha? ¿Usted en este último año, en este último tiempo, ya sea por el colegio, ya sea por algo familiar, en algún momento se ha sentido como una cucaracha? ¿Como un insecto? ¿Una insecta? Ya, por ahí me preguntan en qué sentido. Si se dan cuenta, siempre pensamos en las cucarachas como algo negativo, ¿cierto? Porque ¿en qué consiste una cucaracha? Pues es un animal, un bicho, un insecto que se arrastra por el suelo, que come restos de comida. Y entonces en la gran mayoría del tiempo está en lugares sucios o comiendo basura muchas veces y se oculta de la luz claramente. Entonces siempre que pensamos en cucarachas pensamos en algo negativo, algo que realmente no nos gustaría ver y que por lo menos a simple vista nos desagrada un poco. De hecho, por ahí me dicen, entonces si hablamos de cucarachas como sentirnos mal,
por ahí alguien me dice que casi siempre, sí soy, dicen por ahí, mucha gente que dice que sí, quizás, a veces, bastante. Por ahí también las personas piensan que sentirse cucaracha es como ser potencialmente pisoteada en cualquier momento también. Ya, y veo que la gran mayoría me dice que sí. De hecho, tal como me dicen por interno, las cucarachas se ven como algo pequeño y sin importancia, es decir, como que yo puedo matar una cucaracha en un momento y da lo mismo porque deben existir como 10 más en el mismo lugar. De hecho, se ven casi como una especie de plaga en un lugar. Pues bien, ¿por qué les pregunto esto? Porque cuando usted leyó el texto, este personaje se convertía en cucaracha y claramente que eso no era algo normal. Ni siquiera para el personaje era algo normal. Pasó de un momento para otro, estaba desesperado porque él tenía que seguir con su vida. ¿Y cómo era realmente la vida de este personaje? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda cómo vivía este personaje en su día a día? Viajaba constantemente, por ahí aparece hasta el jefe pidiendo explicaciones de por qué no se había levantado a trabajar. La familia pedía explicaciones también. Ya, y por ahí ya hay gente respondiéndome. Así que voy leyendo respuestas para que el resto que no se acuerda muy bien vaya recordando el texto. Por ahí me dicen entonces que era sobreexplotado, dedicado 100% a su trabajo, todo el día bajo presión, restringido en su día a día. Si se dan cuenta, él funcionaba derechamente como una cucaracha. Él ni siquiera era considerado por la sociedad, solamente cumplía su rol. Un rol súper exigente, un rol que nadie le agradecía, y el momento en el que él finalmente falló, el día en que estaba tan estresado, el día que no se lograba levantar de su cama, el día que era una cucaracha, nadie escuchaba sus explicaciones, solamente la gente se enfocaba en que él había fallado. De hecho, ¿qué más dicen por ahí? Claro, trabajaba para pagar las deudas de sus padres, no hacía mucho más que el trabajo, no salía de la casa, ni siquiera iba a fiestas o ese tipo de cosas, estaba estresado casi todo el tiempo. Y también como agregan, todo lo hacía entonces para apoyar a su familia. Él ni siquiera tenía derecho de crear su vida propia, sino que estaba enfocado constantemente en que su familia sobreviviera. Pues bien, si se dan cuenta, podríamos dar muchos ejemplos de personas con esto, ¿cierto? Posiblemente más de alguno o alguna habrá sentido en algún momento que ni siquiera pueden fallar, que tienen que cumplir sí o sí, que le dieron una fecha y tiene que hacerlo pronto, que nadie le va a perdonar X error, por ejemplo. Hay mucha gente que funciona así en su día a día. Posiblemente hasta estemos cerca de alguien así, o incluso nosotros seamos esa misma persona, o nosotras. De hecho, tal como me dicen por interno, el jefe fue a verlo a la casa, lo amenazó que esa posición en el trabajo no era segura y que fácilmente entonces lo podía despedir y finalmente también este personaje entiende que no se podía dar el lujo de faltar. Y acá agrego un pequeño detalle, un pequeño gran detalle que es el siguiente. Él era una cucaracha, se despertó de esa forma, vio las patitas que se movían, notó que ni siquiera se podía levantar de la cama. Incluso en un momento él se da cuenta que si se baja de esa cama se va a terminar matando, porque de la altura claramente se iba a golpear la cabeza y eso podía incluso hasta terminar con su vida. Y él aún así quiere hacerlo con tal de ir a trabajar. Gran detalle que nos habla entonces de cómo era este personaje. Y como me dicen por interno, que bueno que lo recuerdan, lo despreciaban claramente. Él, pese a todo su esfuerzo, era súper reemplazable. Fácilmente podían contratar a alguien más y se acababa la historia. Y todo su esfuerzo se iba finalmente a la basura. Y también, como me dicen por ahí, eh, claro, muchas veces, posiblemente usted también estuvo en esta posición, no decir su opinión y solamente decir lo que el resto quiere oír. Y era fácilmente lo que estaba haciendo este personaje. Miren, acá hay una explicación entonces y podemos regresar a la materia más fácilmente. Todo lo que acabamos de hacer es lo que se conoce como la habilidad de interpretar. ¿Y a qué me refiero con interpretar? Pues bien, dar nuestro propio sentido a lo que acabamos de ver o leer. Y esto no solamente se realiza con los libros, sino que también con las películas, pero también con las personas. Yo constantemente estoy interpretando positiva o negativamente lo que pasa a mi alrededor. Por ejemplo, ¿cómo actúa X persona?
Por ejemplo, ¿cómo actúa X persona famosa? Estoy interpretando si finalmente una persona merece una segunda oportunidad de mi parte o no, si merece perdón o no. Incluso interpreto si hay gente buena o mala a mi alrededor. Posiblemente con una pura acción yo pueda sacar mis propias conclusiones. Pues bien, interpretar es dar sentido a lo que estamos viendo o, por ejemplo, en este caso, leyendo. Da nuestro propio sentido, cómo lo entendemos nosotros en este momento. ¿Les ha pasado que en algún momento han malinterpretado sus intenciones? ¿Que usted ha querido decir algo o ha querido hacer algo y la gente lo malinterpreta y a veces incluso se toma para mal la situación? ¿Se enojan, por ejemplo, con usted? Ya, de hecho, por ahí, como me dicen, sí, muchas personas me están diciendo por interno entonces que han sido víctimas incluso de esto, que han malinterpretado sus propias acciones, otras personas, y claramente que ellos quedan en una posición, o ustedes en este caso, quedan en una situación súper incómoda. De hecho, por ahí me dicen, es de lo más común. Pues bien, esto que usted hace en su día a día, lo va a empezar a hacer con los libros y con los personajes de los libros. Porque es exactamente lo mismo que hacerlo con una persona real. ¿Bien? Ya. De hecho, acá hay un factor mayor. ¿Le ha pasado que a usted en un momento le cae mal a alguien y después es todo lo contrario? Que usted le puede tener incluso hasta mala a una persona y luego se da cuenta que esa persona no merecía que usted pensara de esa forma y luego le cae bien y luego se da cuenta que esa persona no era pesada o no era como usted pensaba. Ya, eso también entonces es interpretar y ojo con eso, porque ese ejemplo es para que usted, y también pasa al revés, por ejemplo, que todos piensen que usted es de X forma y luego descubren que no es así. De hecho, por ahí me dicen, así me hice a mi mejor amiga. ¿Qué más me dicen por ahí? Muchas veces me pasa eso por las opiniones de los demás. También me dicen, no me cae bien, solo soporto a la persona y luego cambio de opinión. O soy rencorosa derechamente. Me dicen por interno. Ya, ¿por qué les pregunto eso? Porque mis interpretaciones pueden variar. Todo evoluciona en la vida y claramente lo que yo pienso en un momento también puede cambiar. Por ejemplo, usted me podrá decir, profe, Metamorfosis es el texto más fome que he leído. Y me lo puede decir y... ¡Ah! Perdón, que sonó algo. ¡Ah! ¿Por qué sonó? Perdón, mi celular se descontroló y no para de sonar. ¿Por qué suena? Y ahora sí. Perdón, mi celular enloqueció. Ya, ahora sí. Ya, como estaba comentando. Disculpo por eso. Me puse a gritar. Ya, como estaba comentando entonces, todas mis opiniones obviamente se van a transformar por si acaso. Lo que yo pienso el día de hoy claramente que puede ser distinto el día de mañana. Y lo mismo pasa con la interpretación. Yo ahora le voy a dar sentido a algo según cómo me siento en este momento. Si estoy triste, por ejemplo, o si tengo rabia, claramente que puedo malinterpretar cómo se comporta una persona conmigo. Porque yo ando enojado, porque yo ando con una posición de no disposición con la otra persona. Al contrario, si ando contento o contenta, por ejemplo. ¿Bien? Entonces esto también pasa con los libros. En un momento yo puedo odiar un libro y al día de mañana puede ser todo lo contrario. Ya, considérelo por favor. ¿Qué más, qué más, qué más? Claro. Antes de cambiarme al North Cross School, una señora había pasado rumores de mí diciendo que era de las que hacía la cimarra. ¿Qué? Y nuevamente, todo eso va variando y también pasa con los mismos textos. Acá también tenemos que hacer una diferencia, porque así como las personas tienen un propósito, por algo actúan de cierta forma, nosotros también tenemos que reconocer que siempre hay algo detrás. Nosotros no vemos un 100% a alguien, ¿cierto? De hecho, posiblemente usted también me pueda ejemplificar que usted puede conocer a una persona por años, más de 3 años, póngase usted que usted conoció a alguien en primero medio, es su mejor amigo o mejor amiga,
Y aún así, usted no puede asegurar que la conoce un 100%. Pues bien, las personas y los libros también tienen propósitos. No solamente los propósitos explícitos, no solamente los que se ven a simple vista, sino que también cosas que están por detrás, es decir, cosas que yo tengo que hacer un esfuerzo mayor por entender cuál es el propósito implícito. ¿Bien? Ya, sigo leyendo sus comentarios, los ejemplos que me están dando. Ya, entonces, con mayor razón, tengo propósitos explícitos, es decir, los que me dicen directamente. Por ejemplo, la publicidad tiene como propósito explícito venderme algo. Por ejemplo, las noticias tienen como propósito explícito informarme sobre una situación. Por ejemplo. Y así, pero también tienen propósitos implícitos. Algo quieren lograr en mí. No solamente lo que se ve a simple vista, algo se proponen internamente. En una noticia, por ejemplo, se pueden proponer manipular a la gente para que actúe de cierta forma. Por ejemplo, puede ser que las personas tengan miedo de cierta ley, que ciertas personas entonces tengan miedo de salir a la calle, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de las mismas personas, una persona me puede sonreír, me puede tratar súper bien siempre, y yo ni siquiera voy a saber cuál es el propósito implícito de eso, tal vez me quiere pedir un favor, por ejemplo. O por ejemplo, me está tratando bien porque escucho buenos comentarios sobre mí solamente, es decir, nuevamente hay un propósito implícito detrás, hay algo que yo no estoy viendo a simple vista. En el caso de, entonces, metamorfosis, me encuentro exactamente con lo mismo. Hay un propósito explícito, ¿cierto? Que es finalmente que yo conozca esta historia, la historia finalmente de Samsa y cómo se transforma en una cucaracha, sin realmente buscarlo. Pero el propósito implícito es que yo entienda lo mismo que usted me estaba diciendo. ¿Qué representa esta historia? ¿Por qué se llama metamorfosis? ¿Por qué estamos hablando de una cucaracha? ¿Por qué ese personaje no se convirtió en un hámster? ¿Por qué ese personaje no se convirtió en un pájaro? ¿No se convirtió en un perro? ¿No se convirtió en un gato? Todo esto tiene un propósito implícito detrás. Nos quiere enviar un mensaje sobre algo y acá, inmediatamente aclaración. Esto no se trata de achuntarle, esto no se trata de descubrir lo que pensaba netamente el autor. Yo puedo crear mi propia interpretación y puede concordar o no con la del autor y no hay ningún problema. Así que ahora quiero escuchar teorías. ¿Por qué hablamos de una cucaracha? ¿Por qué el autor no habrá escogido, por ejemplo, un ratón? ¿Por qué no escogió un gato, un conejo? ¿Por qué usted pensaría que se escogió específicamente una cucaracha para hablar de esta metamorfosis, de este cambio? Quiero escuchar sus propias teorías. ¿Qué piensa usted al respecto? Acá no hay teorías ni buenas ni malas. Cada uno va a interpretar las cosas según sus propias vivencias. La cucaracha será algo visto como bueno, como malo. De hecho, voy a leer ejemplos para que el resto se pueda guiar un poco. Acá hay una primera teoría. Hay una persona del curso que dice lo siguiente. Se escogió una cucaracha porque es un insecto fácil de pisotear y es despreciable por la sociedad, tal como la vida del protagonista. Me dicen por ahí que es como algo natural. También me dicen otra teoría, las cucarachas son vistas como lo más bajo. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga una teoría de por qué estamos hablando de cucarachas? Ya, por ahí también me dicen, porque las cucarachas son bichos que a nadie les gusta, nadie quiere ver una cucaracha porque es asquerosa y despreciable. También me dicen por ahí para representar cómo los jefes explotan a los empleados y los ven como inferiores, y que hay muchos y por eso se pueden reemplazar. Es decir, yo mataría una cucaracha, ¡paf!, la aplasto nomás, y no importa porque va a aparecer otra más y no habría ningún problema. Ya, ¿qué más me dicen por ahí? Vayamos sacando nuestras propias conclusiones. Acá no se trata de achuntarlo, sino lo que realmente pensamos, lo que nos nace, lo que sentimos de esto. Por ahí me dicen es lo más bajo, pero que siempre finalmente sobrevive. Y la verdad es que esa es una teoría distinta. Es decir, la cucaracha es despreciable y todo,
Pero ¿usted sabía que la cucaracha es el único animal que sobreviviría a una guerra nuclear? Es el único que por su tipo de cuerpo sobrevive. Incluso finalmente la humanidad va a terminar y las cucarachas van a seguir existiendo. Y en el fondo, si pensamos de esa forma o con esa teoría, este personaje principal es como una cucaracha, no solamente en su estilo de vida, entre comillas, despreciable o ignorado por el resto de la sociedad, sino que porque él seguía intentándolo y seguía subsistiendo de esa forma, era un sobreviviente. Ya, seguimos entonces. ¿Lo ven como algo que nos sirve? Bien. De hecho, él habla directamente con el jefe al final, le hace todo un monólogo de que le dé una segunda oportunidad, que no era problema de él, no era problema haberse convertido en una cucaracha. ¿Y qué es lo que le hace el jefe? No le da ninguna respuesta y se manda a cambiar, dando a entender que él ya estaba oficialmente despedido. Ya, también me dicen por ahí, yo pienso que era una cucaracha debido a cómo se le trataba. No tanto en su casa, sino que en su trabajo, como si fuera un insecto que no se cansa. De hecho, los insectos se han dado cuenta que siempre están trabajando. Ya, ¿qué me dicen por ahí? Estaba esa teoría de que sobrevivían a un ataque nuclear, pero en realidad ellos dejan sus huevos bajo tierra, entonces no los pueden pisotear. Ya, seguimos hablando de la guerra nuclear. ¿Bailarán sobre nuestras tumbas todas las cucarachas? Posiblemente sí, yo creo que sí. Y a pesar de todo, se las arregla igual para seguir adelante. Entonces, le pregunto a usted, ahora que estamos creando teorías, intentamos entender qué es lo que está pasando. Ya, voy a activar la cámara para que me digan si me ven o no, porque estuve con otro curso que no me veía y tenía puesto un papelito, creo, no sé. O yo rompí todo, dijo la señora Boomer. Sí me veo. Ya, se arregló. Encantada, entonces. Ya, y me dicen por ahí también, como una hormiga en un hormiguero hay muchas y por eso no importa si hay una menos. Ya, bastante importante eso. Entonces le pregunto abiertamente, ¿usted cree que esta metamorfosis, esta transformación de una persona explotada a una cucaracha, fue algo positivo o algo negativo? Para el propio personaje, ¿qué opina usted? Para el propio personaje, ¿habrá sido algo positivo o negativo haber finalmente haberse convertido en una cucaracha? ¿Qué piensa usted respecto a lo mismo que acaba de leer y que estamos hablando? Yo esto lo pregunté en el otro tercero medio y hubieron opiniones súper divididas, así que ahora usted me va a hablar según su propia vida. ¿Usted ve el vaso medio vacío o medio lleno? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ya, entonces vuelvo a repetir la pregunta. ¿La metamorfosis para este personaje principal se ve como finalmente algo positivo o negativo en su vida? Ya, opiniones divididas desde un comienzo. ¿Qué me dicen por interno? Me dicen que es una transformación negativa, porque fue más rechazado de lo que ya era y lo perdió todo. Pero también otra persona por interno me dice lo contrario. Este cambio fue positivo. ¿Y por qué fue positivo según esta persona? Porque finalmente se dio cuenta de cómo era tratado y que esto no valía la pena. Otra persona me dice, esto es negativo, ya que él no podría ver lo bueno de eso porque su rutina se ve interrumpida, pero otra persona que me dice que es algo positivo porque le dieron nuevas experiencias y obviamente va a tener una vida distinta. Y ahora, espacio intermedio. Hay una otra persona que dice lo siguiente, depende. Depende porque a lo que se dejó ver, los padres y él estaban en estado de shock. Los padres se pusieron a llorar y todo, pero ahora con eso se dio cuenta de la realidad. También me dicen a través de su trabajo sería algo malo, ya que se vuelve muy débil y sería alejado de la sociedad. Pero según su vida, esto sería bueno, ya que no será sobreexplotado. Pero mire, así en la máxima sinceridad del mundo, sea usted una cucaracha por un momento, sea usted el personaje de Sansa por un momento, luego de todo esto que pasó, luego del final, incluso que yo doy un monólogo para que me den una oportunidad, y aún así este jefe se manda a cambiar. ¿Yo qué haría después? Póngase los zapatos de ese personaje. ¿Usted qué haría después? Perdí mi trabajo, lo único en lo que podía estar para ayudar a mis propios padres y que sobrevivamos todos y todas en conjunto. Me convierto en una cucaracha, claramente no puedo salir al exterior. ¿Qué haría usted?
Póngase en los zapatos de ese personaje. Ya, por ahí alguien me dice, viva el suicidio, por ahí alguien me dice, me mato al tiro. ¿Qué haría usted? Por ahí también me dicen que los demás se la arreglen solos. Dicen por ahí, me da la rabia, me da el odio, me mando a cambiar, que el resto se la arregla. También me dicen por ahí, yo lo vería como algo negativo, mi vida cambiaría completamente, el rechazo aumentaría, las cosas se volverían más complejas para socializar, es decir, la vida se me acaba. Por ahí otra persona me dice, dominaría absolutamente el mundo convenciendo a las demás cucarachas. Ya, ¿qué haría usted? Usted ve el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Qué haría con ese cuerpo extraño? Por ahí me dicen, con ese cuerpo difícil, pero así como hay muchos trabajadores, también hay muchos trabajos, por lo que buscaría en otro lugar. ¿Qué trabajo podría hacer con muchas patitas a todo esto? Y por ahí me dicen, ¿María un superhéroe? ¿Como super cucaracha? ¿Cucarachatón? ¿Algo así? ¿Cómo sería cucarachamán? Por ahí también me preguntan, ¿en qué trabajo te aceptarían como cucaracha? Ya vaya imaginando usted teorías, en eso estamos trabajando. Teorías, es decir, darle sentido al texto, estamos interpretando. ¿Cómo usted terminaría esta historia? Si fuera el personaje, ¿qué haría con su vida? ¿Por ahí alguien sería un superhéroe? ¿Qué haría como superhéroe todo esto? Ya por ahí también me dicen, siento que pasaría lo de la película de Ted, o sea, sería súper famoso, pero la fama lo corrompería con drogas y fama. Y entonces si usted se convierte en cucaracha de un día para otro, lamentablemente la fama y las drogas lo van a consumir. Ya, eso me dijeron por interno, no cuestiono su futuro. También me dicen por ahí, sería el malévolo cucaracha, cucarachón. Sí, más que un héroe, yo sería, no sé, un, no sé, una cucaracha malvada. Me vengaría de todo el mundo. Ya, nunca haga eso, pero bueno, se me ocurrió. Ya por ahí dicen, busca una solución aunque me traten mal. Se puede buscar una solución a la discriminación, al igual que el racismo y la violencia de género. Se debería luchar por los derechos de las cucarachas. Hoy yo diciendo que nos vengáramos del mundo. Ya, pero muchas gracias por esa respuesta más adulta. Ya también me dicen por ahí, estaría en China, chiste cruel. También me dicen por ahí, reparando Chernobyl, sí, puede ser, si soy tan resistente. ¿Qué más? Crearía una bomba nuclear para que finalmente mate las cucarachas. A los rockstar, ¿qué más? Doctores y científicos experimentarían conmigo. Es mejor dominar el mundo, un antihéroe, un villano en busca de venganza. También me dicen por ahí, yo como cucaracha me hago científica para encontrar la cura y volver a ser humana, o sea, ¿qué onda? Ya, eso está diciendo una compañera. Como no buscan una solución y solamente quieren vengarse del mundo. Ya, ¿qué opina usted de vuelta? ¿Seríamos mejor como cucaracha buscar una solución, ver el vaso medio lleno o buscar la venganza? ¿Qué le parece más útil? ¿Qué le parece más al alcance de la mano? ¿O de las patas? De las 8 patas en este caso. Mejor adaptarse, dicen por ahí. Mejor morir, dicen por ahí también. Y que si tratamos de ser buenos se aprovechan, también dicen por ahí, hay gente que si se lo tomó en serio, otros van a ser superhéroes. Sería una cucaracha neutra, utilizaría mis patas para el bien. Ya, entonces, chiquillos y chiquillas, lo que ustedes están haciendo en este momento es crear teorías, es decir, interpretar y dar un sentido según sus propias experiencias. ¿Qué les recomiendo? Siempre que lea un texto o siempre que vea algo, tiene que hacer esto. Tiene que detenerse, puede ser en medio de la lectura o después de terminar de leer algo o de verlo, y hacerse estas preguntas. ¿Por qué este texto, por qué esta película tiene este nombre? ¿O qué quiere decir este personaje principal? Son preguntas que parecen, entre comillas, súper básicas, pero que generan un cambio tremendo, porque cuando usted se las pregunta, provoca una etapa de la lectura y eso permite que usted comprenda mejor.
Y así posiblemente este texto tal vez no le habrá gustado, pero sí va a quedar en su inconsciente. Y cada vez que hablemos de cucarachas, usted se va a acordar de este texto de una u otra forma. Ya, de hecho por ahí me dicen, me quedo como bicho y me relajo, mejor domino el mundo. Ah, y acá dieron una idea muy buena. Si fuera una cucaracha, me podría convertir en un luchador cucaracha. Entraría a competir con gente, por ejemplo, como Bad Bunny, imagino. Y con tantas patas, cómo me van a ganar? Y si mi cuerpo es tan duro también, ¿cómo voy a perder? Ya, son muchas soluciones y la próxima clase les cuento que vamos a conocer un punto de vista de una persona, obviamente experimentada en esto de hacer interpretaciones, y su texto se titula Metamorfosis, el juego de la verdad. Este autor nos va a presentar su propia visión, porque él piensa que Metamorfosis nos quiso entregar un mensaje oculto, y él nos va a explicar con sus propias palabras a qué se refiere. Desde ya, las personas que lo quieran adelantar y lo quieran leer, pueden hacerlo y la información ya está en la plataforma de Google Classroom. Si usted, por el contrario, no quiere hacerlo ahora y se va a ir a almorzar en este momento, no se preocupe, voy a dar tiempo el día viernes para que lo puedan leer. Es un texto bastante breve y es solamente conocer el punto de vista de otra persona. ¿Bien? Para que ustedes vean que tal vez no estuvieron tan alejados desde el punto de vista de un profesional. Y finalmente, por último, yo creo que en el texto que estamos leyendo, el personaje principal se daría cuenta del miedo que le da su apariencia y le sacaría provecho, ya que este personaje empezaría a tener poder por primera vez en su vida. Te pisa. A puro guate gano, dicen por ahí. Si fuera cucaracha, bueno, ya. Así que eso, chiquillos y chiquillas, ahí les dejo la actividad que vamos a hacer el próximo viernes. Si alguien quiere leerlo antes, mucho mejor. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Adiós, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.